Hola colombianos, hola latinos, hola amantes de la tecnología, les saluda Jorge Polo de tu canal Todo el Futuro. ¿La recuerdas? Es la FZ25 y el día de hoy le vamos a hacer el cambio de las pastillas del freno delantero. Es un proceso muy sencillo, lo vamos a hacer en pocos minutos. Acompáñame. Bien, lo primero que vamos a hacer es identificar los tornillos que sostienen todo el conjunto de freno a la suspensión de la moto. Con una copa 11 vamos a retirar el primer tornillo, que es el que sostiene el tubo del freno en la suspensión. Después, con una copa 12 y un poquito más de fuerza, vamos a retirar los tornillos que sostienen el caliper en la suspensión. Vamos a desatornillarlos un poco, pero no los vamos a retirar, porque con ellos vamos a zafar un par de presillas que se encuentran en la parte de abajo. Estas son las presillas, son dos, una que se encuentra delante y otra que se encuentra en la parte trasera. Retiramos primero la de la parte delantera, es muy fácil, con un destornillador de pala lo jalamos un poquito y sale. En la parte trasera vamos a hacer el mismo proceso, con el destornillador de pala vamos a jalar un poco y sale la presilla. Ahora sí podemos terminar de retirar los tornillos, miren que uno de ellos se encuentra oxidado, eso lo tenemos que limpiar y lubricar más tarde. En un video anterior hicimos el cambio de las pastillas de freno y del disco del freno de la rueda trasera. Te invito a que veas el video que te estoy señalando acá. Hola, ¿todavía no se han suscrito? Es fácil, solo tienen que dar en suscribirse. Y después le dan a la campanita. ¡Y listo! Continuamos con el retiro del caliper. Debemos limpiar todo muy bien. Recuerden que cada vez que hacemos mantenimiento a la moto debemos dejar todo lo más limpio posible. Después de retirar las presillas podemos retirar el pasador que sostiene las pastillas de freno en su lugar. Miren, estas son las pastillas antiguas, están desgastadas. Estas son las nuevas que vamos a colocar. En la parte interna del caliper vamos a encontrar el soporte de las pastillas de freno. Ahí se los dejo congelados para que lo observen muy bien. Tienen que recordar cuál es la posición en la que está por si acaso se les cae. Ok, vamos a colocar las pastillas de freno anteriores, las viejitas, para poder hacer la apertura total del caliper con el objetivo de que las pastillas de freno nuevas puedan ingresar junto con el disco de freno. No olvides suscribirte y darle like a nuestras publicaciones, porque así nos ayudas mucho para seguir generando buen contenido. Ok, vamos a colocar las pastillas de freno en su lugar e inmediatamente vamos a buscar el pasador para colocarlo en la misma posición en la que lo habíamos retirado. No olviden lubricar un poquito este pasador para que no se siga oxidando. Vamos a colocar las presillas en su lugar, la externa, que a veces es un poco difícil colocarla, pero con perseverancia podemos alcanzar el objetivo. Recuerden que nada de esto es fácil, solamente tenemos que ir practicando para poder llegar a el objetivo final. Ok, ahora nos dirigimos a la presilla trasera, vamos a colocarla también en la misma posición en la que la habíamos retirado. Recuerden que lo debemos intentar una y otra vez hasta que lo logremos. Una vez que ya las presillas estén puestas, verificamos que las pastillas de frenos estén en su lugar y vamos a colocar de nuevo el caliper en la suspensión de la moto. Insertamos el disco de freno, colocamos todo en su lugar y procedemos a colocar los tornillos. Ahí está la manito de la supervisora de la actividad. Ok, colocamos los tornillos en su lugar, recordando que el más pequeño es el que sostiene el tubo en la suspensión. Con la llave 11 o en la copa 11 vamos a hacer el apriete de la misma con la mano. Recuerden que estos tornillos deben de ingresar fácilmente, no deben presentar resistencia en ningún momento, ya que si presentan resistencia nos está indicando que estamos dañando la rosca del caliper. Ok, vamos a hacer el apriete con la mano. Todos los tornillos deben de ingresar de manera fácil, sencilla con la mano. Vamos a hacer después el apriete con el torque recomendado por el fabricante, que para los tornillos grandes es de 35 Nm y para el tornillo pequeño que sostiene el tubo es de 7 Nm. Listo, terminamos la actividad, ahora vamos a las pruebas. Vamos a hacer el recorrido con la moto para ver qué tal quedó. Ahí sigue la supervisora dando las instrucciones del manejo. Y el pobre papá sudado por el trabajo, pero con la satisfacción de haberlo hecho.
No olvides dejar tu comentario en la parte de abajo y recuerda que nos puedes seguir mirando en nuestros videos para seguir hablando de tecnología, sobre todo la mejor tecnología, la del futuro. Yo sé que la vida es un sueño, quisiera entonces la oportunidad de soñar contigo en invierno.